Noches de tormenta, Nicholas Spark, capítulo 16. Rocky Mount, 2002. Adrián había terminado su relato y tenía la garganta seca. A pesar de los alegres efectos del vaso de vino, le dolía la espalda por llevar tanto tiempo sentada en la misma posición. Cambió de postura y sintió cierto dolor que identificó como un principio de artritis. Al mencionárselo a su médico, éste le había hecho sentarse en la camilla de una estancia que olía a amoníaco. Le había levantado los brazos y le había pedido que doblase las rodillas. Luego le había recetado algo que ella nunca se había molestado en tomar. Aún no era tan grave, se dijo a sí misma. Además, tenía la teoría de que cuando uno empezaba a tomar pastillas para un achaque, pronto las sentiría otras para cualquier cosa a las que estaba condenada la gente de su edad. Pronto llegarían con todos los colores del arco iris, unas por la mañana, otras por la noche, algunas en las comidas y otras sin ellas, y necesitaría hacerse un esquema y pegarlo en el armario de las medicinas para llevárselas al día. No valía la pena tomarse tantas molestias. Amanda estaba sentada con la cabeza gacha. Adrián la observaba, pues sabía que enseguida vendrían las preguntas. Eran inevitables, aunque esperaba que no vinieran inmediatamente. Necesitaba tiempo para ordenar sus ideas, así poder terminar lo que había empezado. Estaba contenta de que Amanda hubiera accedido a quedarse en su casa. Llevaba más de 30 años viviendo allí y lo consideraba su hogar, más incluso que el sitio donde había vivido de niña. Claro que algunas puertas estaban torcidas, la maqueta del vestíbulo estaba muy gastada y los colores de los azulejos del baño hacía años que habían pasado de moda, pero había algo reconfortante en el hecho de saber que encontraría la tienda de campaña en un rincón del desván y que la bomba de la calefacción haría saltar los fusiles la primera vez que se utilizaba cada invierno. Aquel lugar tenía sus costumbres, igual que ella, y suponía que a lo largo de los años ambos se habían coordinado de forma que su vida fuese más predecible y curiosamente también más confortable. Lo mismo podía aplicarse en la cocina. En los 2 últimos años, tanto Matt como Dan se habían ofrecido para remodelarla y en su cumpleaños lo habían dispuesto todo para que un operario fuese a echar un vistazo. Este había toque- toqueteado las puertas, había señalado con su destornillador las grietas de los rincones de la encimera, había encendido y apagado los interruptores y había silbado por lo bajo al ver los al ver los viejos fogones con que aún cocinaba. Al final le había recomendado que lo cambiase prácticamente todo. Luego aventuró un presupuesto y una lista de referencias. Aunque Adriane sabía que la intención de sus hijos era buena, les dijo que harían mejor guardándose el dinero para algo que necesitasen sus propias familias. Además, esa vieja cocina le gustaba tal y como estaba. Si la actualizaba, perdería su carácter y le gustaban los recuerdos que atesoraba. Allí era, después de todo, donde habían pasado la mayor parte del tiempo, juntos como familia, antes y después de que se marchase Jack. Los chicos habían hecho sus deberes en la mesa donde ahora estaban sentada. Durante años, el único teléfono de la casa había colgado de una de esas paredes, y todavía recordaba las ocasiones en que el cable se metía entre la puerta trasera y el marco cuando uno de los chicos se alejaba hasta el porche en busca de un poco de intimidad. En los soportes de las estanterías de la despensa estaban las marcas de lápiz que señalaban lo rápido que habían crecido los niños a lo largo de los años. No podía imaginar que alguien quisiera deshacerse de aquello por algo más nuevo y mejor, por muy moderno que fuese. A diferencia de la sala de estar donde el televisor resonaba continuamente, o de los dormitorios a los que cada uno se retiraba para estar a solas, la cocina era el único lugar al que todos iban para hablar y escuchar, para aprender y enseñar, para reír y para llorar.
Este era el sitio donde su hogar era lo que tenía que ser. Este era el sitio donde Adriane siempre se había sentido más contenta. Y era también el lugar donde Amanda sabría quién era su madre en realidad. Adriane terminó su vino y dejó el vaso a un lado. La lluvia ya había cesado, pero las gotas rezagadas en la ventana parecían modelar la luz de tal modo que el mundo exterior tenía un aspecto distinto, apenas reconocible. Esto no la sorprendió. A medida que se hacía mayor, se había dado cuenta de que, cuando pensaba en el pasado, todo a su alrededor parecía cambiar. Aquella noche, mientras contaba su historia, sintió como si los años transcurridos se hubiesen invertido, y aunque era una idea ridícula, se preguntó si su hija habría notado en ella el surgir de una nueva juventud. No, pensó, seguramente no lo habría notado, pero eso era producto de la edad de Amanda. Para Amanda, tener 60, 60 años era tan extraño como ser un hombre, y en ocasiones Adriane se preguntaba cuándo comprendería su hija que, en gran parte, las personas no eran tan diferentes, jóvenes y viejos, hombres o mujeres. Casi todo aquel a quien ella conocía deseaba las mismas cosas. Todos querían sentir la paz en su interior, querían una vida sin turbaciones, querían ser felices. La diferencia, pensó Adriane, era que la mayor parte de los jóvenes parecían creer que aquellas cosas se encontraban en algún punto del futuro, mientras que la mayor parte de la gente mayor creía que radicaban en el pasado. Eso también podía aplicarse a ella, al menos en parte, pero para muchos, pero por muy maravilloso que hubiese sido el pasado, se negaba a permanecer en él del modo en que lo hacían muchos de sus amigos. El pasado no era solo un jardín de rosas soleados, el pasado también llevaba su ración de sufrimiento. Así se había sentido respecto a los efectos de Jack en su vida cuando llegó al Inn. Así se sentía ahora respecto a Paul Flanner. Esa noche lloraría, pero un- tal como se había prometido, día tras día desde que se marchó de Rodante, seguiría adelante. Era una superviviente, como le había dicho su padre muchas veces, y aunque le agradaba saberlo, eso no borraba el dolor y el pesar. En la actualidad intentaba centrarse en las cosas que le proporcionaban alegría. Le encantaba observar cómo sus nietos descubrían el mundo. Le encantaba visitar a sus amistades y enterarse de lo que ocurría en sus vidas. Incluso había llegado a disfrutar de los días que pasaba trabajando en la biblioteca. No era un trabajo duro, ahora estaba en la sección de volúmenes especiales, cuyos libros no se podían sacar en el préstamo, y como podían pasar las horas sin que se la necesitase para algo, tenía la oportunidad de observar a la gente que entraba por la puerta de cristal del edificio. A lo largo de los años había desarrollado una verdadera afición a ello. Cuando la gente se sentaba en las mesas o en las sillas de aquellas silenciosas estancias, le resultaba imposible no imaginar sus vidas. Intentaba adivinar si era una persona casada o qué hacía para ganarse la vida, en qué parte de la ciudad vivía, o qué libros le podían interesar, y a veces tenía la ocasión de averiguar si había acertado. La persona tal vez le pedía ayuda para encontrar un libro concreto y entonces ella entablaba una conversación amistosa. La mayoría de las veces resultaba que se había acertado bastante en sus suposiciones y se preguntaba cómo lo habría logrado. Alguna vez alguien se había interesado por ella. Hacía años aquellos hombres solían ser mayores que Adrián. Ahora tendían a ser más jóvenes, pero en cualquier caso, el proceso era el mismo. Fuese quien fuese, empezaba sentándose un rato en su sección y luego hacía muchas preguntas, primero sobre libros y luego sobre temas generales y finalmente sobre ella. No le importaba responder, y aunque nunca los había alentado, la mayoría de ellos finalmente le pedían una cita. Cuando eso ocurría, siempre se sentía un poco halagada, pero en el fondo sabía que por muy encantador que fuese el pretendiente, por mucho que disfrutase de su compañía, nunca sería capaz de abrirle su corazón del modo en que lo había hecho una vez. Aquellos días en Rodante
También la habían cambiado en otros aspectos. Estar con Paul había hecho que cicatrizasen sus sentimientos de pérdida y traición causados por el divorcio. Aquellos días los había reemplazado por algo más fuerte y noble. Saber que ella merecía ser amada hacía que le resultara más fácil mantener la cabeza alta. Y a medida que crecía su confianza, fue capaz de hablar con Jack sin significados ocultos ni indirectas, sin las acusaciones y el dolor en su tono de voz. Había sido incapaz de esconder en el pasado. Ocurrió gradualmente. Cuando él llamaba a los niños, los dos hablaban unos minutos antes de que ella le pasara el teléfono a sus hijos. Más tarde había empezado a preguntarle por Linda o por el trabajo, o lo ponía al corriente de la que había hecho recientemente. Poco a poco Jack pareció darse cuenta de que ella ya no era la misma persona de antes. Sus encuentros se volvieron más amistosos en el transcurso de los meses y de los años. A veces simplemente se llamaban el uno al otro para charlar. Cuando el matrimonio con Linda había empezado a desmoronarse, se pasaron horas al teléfono, a veces hasta muy avanzada la noche. Cuando Jack y Linda se divorciaron, Adriana había estado allí para ayudarle a soportar el trago y hasta le había dejado quedarse en el cuarto de invitados cuando iba a visitar a los niños. Ironías de la vida. Linda lo había dejado por otro hombre y Adriana recordaba aquella ocasión en que estuvo con Jack en el salón mientras él agitaba un vaso de whisky. Era pasada la medianoche y él llevaba varias horas dándole vueltas a lo que le estaba ocurriendo. Cuando finalmente pareció darse cuenta de quién era la persona que le escuchaba, ¿fue igual de duro para ti?, preguntó. Sí, dijo Adriana. ¿Cuánto tiempo te llevó superarlo? 3 años, dijo ella, pero tuve suerte. Jack asintió, apretó los labios y miró fijamente a su vaso. Lo siento, dijo. Lo más estúpido que he hecho en mi vida fue cruzar esa puerta. Adriana sonrió y le dio una palmadita en la rodilla. Lo sé, pero gracias de todos modos. Fue aproximadamente un año más tarde cuando Jack la llamó para salir a cenar. Al igual que había hecho con todos los demás, ella le respondió educadamente que no. Adriana se levantó y fue a la encimera para coger la caja que antes había traído de su dormitorio. Luego volvió a la mesa. Para entonces Amanda la observaba con una fascinación casi cautelosa. Adriana sonrió y cogió la mano de su hija. Al hacerlo, vio que en algún momento a lo largo de las 2 últimas horas, Amanda había comprendido que no sabía tantas cosas de su madre como creía. Adriana pensó que se estaban intercambiando los papeles. Amanda tenía la misma expresión en la mirada que algunas veces se le había puesto a Adriana en el pasado, cuando los chicos se reunían en vacaciones y se reían de alguna de las cosas que habían hecho tiempo atrás. Hacía solo un par de años que se habían enterado de que Matt solía escabullirse en su habitación para salir por la noche con sus amigos, o de que Amanda había empezado y dejado de fumar en el instituto, o de que fue Dan quien causó el pequeño incendio en el garaje que habían achacado a un cortocircuito. Ella se había reído y al mismo tiempo se había sentido ingenua y se preguntaba si era eso lo que ahora ocurría a Amanda. En la pared el reloj emitía un tic-tac uniforme y regular. La bomba de la calefacción se puso en marcha de golpe. Al mismo tiempo, Amanda suspiró. Vaya historia, dijo. Al hablar, toqueteaba su vaso de vino con la mano que tenía libre, haciéndolo girar en círculos. El líquido capturaba la luz y la hacía tilitar. ¿Lo sabe Matt y Dan? Quiero decir, ¿se lo has contado a ellos? No. ¿Por qué? No estoy segura de que necesiten saberlo. Adriana sonrió. Y además no sé si lo entenderían, por mucho que les explicase. Son hombres, para empezar, y son bastante protectores. No quiero que piensen que Paul simplemente se estaba aprovechando de una mujer solitaria. A veces los hombres son así. Si conocen a alguien y se enamoran, es auténtico por muy deprisa que ocurra. Pero si alguien se enamora de una mujer que resulta que les importa, no hacen más que cuestionar las intenciones de ese hombre. Sinceramente no sé si se los contaré algún día. Amanda, antes de preguntar,
Amanda asintió antes de preguntar. ¿Y por qué me lo cuentas a mí, mamá? Porque he pensado que necesitabas oírlo. Con aire distraído, Amanda empezó a enroscarse un mechón de pelo. Adriana se preguntó si esa costumbre era genética o si la habría adquirido observando a su madre. Mamá, ¿sí? ¿Por qué no nos hablaste de él? Nunca mencionaste nada de eso. No podía. ¿Por qué no? Adriana se recostó en su silla y respiró hondo. Supongo que al principio temía que no fuese auténtico. Sé que nos amábamos, pero la distancia puede causar extraños efectos en la gente. Y antes de decidirme a contártelo, quería asegurarme de que duraría. Más tarde, cuando empecé a recibir sus cartas y supe que era algo real, no lo sé, me pareció que faltaba tanto tiempo hasta que pudiera conocerle, que no le vi el sentido. Se calló antes de elegir con cuidado las siguientes palabras. También tienes que pensar que no sois las mismas personas ahora que entonces. Tú tenías 17 años, Dan solo 15, y yo no sabía si ninguno de vosotros estaba preparado para oír una cosa así. Es decir, cómo se habrían sentido si al volver de casa de vuestro padre os hubiera dicho que me había enamorado de alguien a quien acababa de conocer? ¿Lo habríamos podido soportar? Adriana era escéptica al respecto, pero en lugar de discutir con Amanda se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Puede que tengas razón. Puede que hubieras sido capaz de aceptar una cosa así, pero en aquel entonces no quise correr el riesgo, y si tuviese que volver a pasar por ello, seguramente actuaría igual. Amanda se agitó en su asiento. Al cabo de un momento miró a su madre a los ojos. ¿Estás segura de que te quería?, preguntó. Sí, dijo ella. Bajo la luz tenue, los ojos de Amanda eran de un azul verdoso. Sonrió discretamente, como si intentase señalar algo evidente sin herir a su madre. Adriane sabía cuál iba a ser la próxima pregunta. Lógicamente, era lo único que pensaba que quedaba preguntar. Amanda se inclinó hacia adelante con una mirada de preocupación. Entonces, ¿dónde está? En los 14 años transcurridos desde que había visto a Paul Flanner por última vez, Adriana había viajado a Rodante en 5 ocasiones. La primera fue durante el mes de junio del mismo año. A pesar de que la arena parecía más blanca y el océano se hundía con el cielo en el horizonte, a pesar de que la arena parecía más blanca y el océano se fundía con el cielo en el horizonte, el resto de sus visitas tuvieron lugar en los meses invernales, cuando el mundo era frío y gris, pues sabía que sería mucho más evocador. La mañana que Paul se marchó, Adriane vagó por la casa, incapaz de permanecer en un mismo lugar. Moverse parecía el único modo de mantener a raya los sentimientos. Aún a última hora de la tarde, cuando el crepúsculo empezaba a vestir el cielo de pálidas sombras rojas y anaranjadas, salió afuera y contempló los colores, intentando encontrar el avión en el que Paul viajaba. Las posibilidades de verlo eran infinitas, pero se quedó allí de todos modos, con un frío que se hacía más y más intenso a medida que se adentraba en la noche. Entre las nubes vio esporádicamente algunos aparatos, pero la lógica le decía que eran aviones procedentes de la base naval de Norfolk. Cuando volvió adentro tenía las manos entumecidas y fue al fregadero a echarse agua caliente del grifo hasta sentir cómo le ardían. Aunque sabía que él se había marchado, puso la mesa para 2. Una parte de ella esperaba que volviese. Mientras cenaba, se lo imaginó entrando por la puerta y dejando su equipaje, explicándole que no podía irse sin pasar otra noche con ella. Se marcharían al día siguiente o al otro y seguirían la carretera hacia el norte hasta que ella tuviera que regresar a su casa. Pero no ocurrió así. La puerta no se abrió, el teléfono no sonó. Por mucho que Adriane anhelara su presencia, sabía que había hecho bien impulsándole a seguir su camino.
Un día más no haría, un día más no haría más fácil la separación. Otra noche juntos solo significaría que tendrían que decirse adiós de nuevo, y ya había sido lo bastante duro la primera vez. No podía imaginar tener que pronunciar esas palabras en una segunda ocasión, ni podía imaginar tener que vivir otro día como el que acababa de pasar. A la mañana siguiente se puso a limpiar el inn, moviéndose sin parar y concentrándose en la rutina. Lavó los platos y se aseguró de que todo quedase bien seco y guardado. Pasó la aspiradora por las alfombras, barrió la arena de la cocina y de la entrada, quitó el polvo de la balaustrada y de las lámparas de la sala de estar. Luego arregló la habitación de Jean hasta que se convenció de que estaba igual que cuando había llegado. Más tarde, después de llevar arriba su maleta, abrió la puerta de la habitación azul. No había entrado en ella desde la mañana anterior. El sol de la tarde se proyectaba sobre las paredes. Él había arreglado la cama antes de bajar, pero al parecer había deducido que no tenía que hacerla del todo. Había bultos bajo el edredón, así que la manta se había arrugado y las sábanas asomaban en algunos puntos, casi rozando el suelo. En el cuarto de baño, una toalla colgada de la barra por la cortina y otras dos estaban dentro del lavamanos. Se quedó inmóvil, asimilándolo todo, antes de exhalar el aire y dejar su maleta en el suelo. Al hacerlo, vio la nota que Paul le había escrito y que descansaba en el escritorio. La cogió y despacio se sentó en el borde de la cama, en el silencio del dormitorio, donde se habían amado. Leyó lo que él había dejado plasmado la mañana anterior. Al terminar, Adriane bajó la nota y se quedó sentada, sin moverse, pensando en él mientras la escribía. Luego, después de doblarla con cuidado, la guardó en su maleta al lado de la concha. Cuando Jean llegó a pocas horas después, Adriana estaba apoyada en la verja del porche trasero, con la mirada fija en el cielo. Jean era la de siempre, desbordante de entusiasmo, contenta de ver a Adrián y feliz de estar otra vez en casa. Hablaba sin cesar de la boda y del viejo hotel de Sabana, donde se había hospedado. Adriana dejó que Jean contara sus historias sin interrumpirla, y después de la cena le dijo a su amiga que quería dar un paseo por la playa. Afortunadamente, Jean no se lo tomó como una invitación para que la acompañara. Cuando volvió, Jean estaba en su habitación deshaciendo el equipaje. Adriane se sirvió una taza de té caliente y se sentó junto a la chimenea. Cuando se estaba meciendo, oyó que Jean entraba en la cocina. ¿Dónde estás? Gritó. Aquí, contestó Adrián. Un instante después, Jean salió de una esquina. He oído el silbato de la tetera. Acabo de servirme una taza. ¿Desde cuándo bebes té? Adrián se rió un poco, pero no contestó. Jean se instaló a su lado, en la otra mecedora. En el exterior la luna se estaba elevando, fuerte y brillante, y hacía resplandecer la arena con el color de las ollas y los casos antiguos. Llevas toda la noche muy callada, dijo Jean. Lo siento. Adriana se encogió de hombros. Estoy un poco cansada. Creo que ya tengo ganas de irme a casa. No me extraña. Yo he empezado a contar los kilómetros en cuanto he salido de Sabana, pero al menos no había mucho tráfico. Ya sabes, temporada baja. Adriana sintió. Jean se recostó en su asiento. ¿Cómo te ha ido con Paul Flanner? Espero que la tormenta no haya echado a perder su estancia. Al oír ese nombre, a Adriana se le hizo un nudo en la garganta, aunque procuró aparentar tranquilidad. No creo que la tormenta lo haya preocupado mucho, dijo. Háblame de él. Por su voz me dio la impresión de que era bastante estirado. No, ¿qué va? Era agradable. ¿Se te ha hecho raro estar a solas con él? No, una vez me acostumbré y ya no. Jan esperó a ver si Adriana añadía algo más, pero no lo hizo. Bueno, en fin, continuó Jan,
¿Y no has tenido problemas para proteger la casa? No. Me alegro. Te agradezco que hayas hecho esto por mí. Sé que esperabas un fin de semana tranquilo, pero supongo que el destino no estaba de tu parte, ¿eh? Supongo que no. Quizás fuese el modo en que lo dijo lo que atrajo la mirada de Jean, que lo observó con expresión curiosa. De repente necesitada de espacio, Adrián se terminó el té. Odio hacerte esto, Jean, dijo haciendo lo posible para que su voz sonara natural. Pero creo que ya tengo bastante por hoy. Estoy cansada y mañana me espera un largo camino. Me alegro de que te lo hayas pasado bien en la boda. Jan levantó las cejas ligeramente ante el abrupto fin que su amiga puso a la velada. Oh, vaya, gracias, dijo. Buenas noches. Buenas noches. Adrián sintió sobre ella la mirada suspicaz de Jan, incluso mientras subía las escaleras. Después de abrir la puerta de la habitación azul, se quitó la ropa y se metió en la cama, desnuda y sola. Sentía el olor de Paul en la almohada, en las sábanas, y distraídamente siguió la curva de sus senos mientras se sumergía en aquel aroma, combatiendo el sueño hasta que ya no pudo más. Cuando se levantó a la mañana siguiente, preparó una cafetera y dio otro paseo por la playa. En la media hora que pasó allí, vio otras dos parejas. Un frente de aire cálido había elevado la temperatura de la isla y sabía que a lo largo del día vendrían aún más gente a la orilla. Paul ya habría llegado a la clínica, se preguntó, ¿cómo sería? Se había formado una imagen mental, sacada de algo que habría visto en los documentales de televisión, una serie de edificios desordenados, rodeados de una jungla invasora, un camino por curvas lleno de surcos, pájaros exóticos cantando de fondo, pero no creía que fuese una vida muy acertada. Se preguntaba si ya habría hablado con Mark y cómo habría ido al encuentro, y si Paul, al igual que ella, seguía reviviendo aquel fin de semana en su memoria. La cocina estaba vacía cuando volvió. Vio que el azucarero estaba destapado junto a la cafetera, con una taza vacía al lado. Arriba oyó el débil sonido de un canturreo. Adriana siguió aquella voz y al llegar al segundo piso vio que la puerta de la habitación azul estaba entornada. Se acercó un poco, abrió la puerta ligeramente y vio a Jean inclinada, metiendo debajo del colchón la última esquina de una sábana limpia. El lino que los había arropado a ella y a Paul estaba hecho un bulto y tirado en el suelo. Adrián se quedó mirando las sábanas, consciente de que era ridículo entristecerse, pero dándose cuenta al mismo tiempo de que pasaría al menos un año antes de que pudiese volver a oler a Paul Flanner. Respiró de forma irregular, intentando contener el llanto. Jan se volvió, sorprendida ante el ruido y con los ojos abiertos de par en par. «¿Adrián?», preguntó. «¿Estás bien?». Sin embargo, Adrián no pudo responder, solo pudo cubrirse el rostro con las manos, consciente de que a partir de aquel momento marcaría en el calendario los días que faltaban para el regreso de Paul. «Paul», le contestó Adrián a su hija, «está en Ecuador». Se dio cuenta de que su voz sonaba sorprendentemente firme. «¿Ecuador?», repitió Amanda. Tamborileó con los dedos sobre la mesa al levantar la mirada hacia su madre. «¿Por qué no volvió?». «No pudo». «¿Por qué no?». En lugar de responder, Adrián levantó la tapa de la caja de cartón. En su interior sacó una hoja de papel que a Amanda le pareció arrancada de un cuaderno de escuela. Estaba doblada y amarillenta por el tiempo. Amanda vio el nombre de su madre escrito delante. «Antes de que te lo explique», continuó Adrián, «quiero responder a tu otra pregunta». «¿Cuál?». Adrián sonrió. «Me has preguntado si estaba segura de que Paul me amaba». Le pasó la hoja a su hija por encima de la mesa. «Esta es la nota que me escribió el día en que se fue». Amanda vaciló antes de cogerla y luego la desdobló, despacio. Con su madre sentada enfrente, empezó a leer. «Querida Adrián, no estabas a mi lado cuando me he despertado
y aunque comprendo por qué te has ido, desearía que no lo hubieras hecho. Sé que es egoísta por mi parte, pero supongo que es uno de los rasgos que permanecen en mí, el más constante en mi vida. Cuando leas esto ya me habré ido. Una vez lo haya terminado de escribir, bajaré las escaleras y te pediré si puedo quedarme un poco más, pero no me hago ilusiones respecto a tu respuesta. Esto no es un adiós, y no quiero que pienses ni por un momento que este es el motivo de mi carta. Me plantearé este próximo año como la oportunidad de conocerte aún mejor que ahora. He oído historias de gente que se enamora a través de las cartas, y aunque nosotros ya lo hemos hecho, eso no significa que nuestro amor no pueda crecer aún más, ¿no te parece? Me gustaría pensar que es posible, y si tú también quieres averiguarlo, esa certeza es lo único que me ayudará a pasar todo un año sin ti. Si cierro los ojos, te veo caminando por la playa, la primera noche que pasamos juntos, con los relámpagos reflejándose en tu rostro. Eras de una belleza infinita, y creo que, en parte, ese es el motivo de que pudiese abrirme a ti como no lo había hecho con nadie. Pero no fue solo tu belleza lo que me conmovió, fue todo en ti, tu valentía y tu pasión, y el sabio sentido común con el que entiendes al mundo. Creo que intuí esas cosas en ti la primera vez que tomamos café. En cualquier caso, cuanto más te conocía, más me daba cuenta de lo mucho que echaba de menos esas cualidades en mi propia vida. Eres un increíble hallazgo, Adriane, y yo soy un hombre afortunado de haber tenido la oportunidad de llegar a conocerte. Espero que estés bien mientras escribo esta carta. Sé que yo no lo estoy. Despedirme hoy de ti será lo más duro que haya tenido que hacer nunca. Y cuando regrese, puedo jurar con toda sinceridad que no volveré a marcharme. Te quiero por lo que ya hemos compartido, y te quiero anticipadamente por todo lo que está por venir. Eres lo mejor que me ha ocurrido nunca. Ya te estoy echando de menos, pero en lo más hondo de mi corazón tengo la seguridad de que siempre estarás conmigo. En estos pocos días que he pasado contigo, te has convertido en mi sueño. El año que siguió a la partida de Paul fue distinto a todos los años de la vida de Adriana. Aparentemente todo iba como de costumbre. Ejercía un papel activo en la vida de sus hijos. Visitaba cada día a su padre y trabajaba en la biblioteca como siempre había hecho, pero en su interior bullía un nuevo entusiasmo, alimentado por el secreto que atesoraba, y a la gente que la rodeaba no le pasó desapercibido su cambio de actitud. Sonreía más a menudo, comentaba a veces, hasta sus hijos notaron que de vez en cuando salía a pasear después de la cena o se pasaba una hora en la bañera, ignorando el tumulto de su alrededor. En aquellos momentos siempre pensaba en Paul. Sin embargo, cuando su imagen se hacía más real, era cuando veía subir la camioneta del cartero por su calle, deteniéndose y arrancando otra vez con cada entrega. El correo solía llegar entre las 10 y las 11 de la mañana. Adriana se quedaba junto a la ventana, observando cómo el camión aminoraba la marcha al llegar ante su casa. Cuando ya se había ido, iba hasta el buzón y revolvía los papeles en busca de las señales inequívocas de sus cartas, los sobres de color marrón que él utilizaba, los sellos que describían un mundo desconocido para ella y su nombre plasmado en la esquina superior izquierda. Cuando llegó su primera carta, la leyó en el porche detrás. Tan pronto como lo terminó, la volvió a leer desde el principio, aunque más despacio, deteniéndose y recreándose en sus palabras. Hizo lo mismo con cada una de las cartas que fueron llegando después, y cuando comenzaron a llegar con regularidad, comprendió que el mensaje de la nota de Paul era cierto, aunque no era tan gratificante como verlo o sentirse estrechada entre sus brazos. De algún modo la pasión de aquellas palabras hacía que la distancia que los separaba pareciese mucho más pequeña. Le encantaba imaginárselo escribiendo aquellas cartas. Lo veía sentado en un escritorio destartalado,
con una simple bombilla iluminándola con la concentrada expresión de su rostro. Se preguntaba si escribiría deprisa, con un flujo ininterrumpido de palabras, o si se detenía de vez en cuando para dejar vagar la mirada, ordenando sus pensamientos. A veces tomaba forma una imagen determinada que, en la siguiente carta, podía variar en función a lo que le hubiera escrito. Adriana cerraba los ojos mientras la sostenía, intentando adivinar su estado de ánimo. Ella también le escribía, respondiendo a las preguntas que le hacía él y explicándole las cosas que ocurrían en su vida. En esas ocasiones casi podía verlo a su lado. Si la brisa agitaba sus cabellos, era como si Paul acariciase suavemente. Si oía el débil tic-tac de un reloj, era el latido del corazón de Paul cuando ella apoyaba la cabeza sobre su pecho. Cuando dejaba la pluma, sus pensamientos regresaban a sus últimos instantes juntos, cuando se abrazaron en el camino de grava, y él le rozó los labios con delicadeza, como si le prometiera que solo estarían separados un año, y después pasarían toda una vida juntos. Paul también llamaba algunas veces, cuando tenía la oportunidad de ir a la ciudad. Escuchar la ternura de su voz siempre le provocaba un nudo en la garganta. Lo mismo ocurría con el sonido de su risa y su tono doliente al decirle que le echaba de menos. Llamaba durante el día, cuando los chicos estaban en la escuela, y cada vez que sonaba el timbre del teléfono, Adriana se detenía antes de contestar, con la esperanza de que fuese Paul. Las conversaciones no eran muy largas, normalmente no duraban más de 20 minutos, pero unidas a las cartas bastaban para pasar unos meses. En la biblioteca empezó a fotografiar páginas de toda una serie de libros que hablaban sobre Ecuador, desde su geografía a su historia o cualquier otra cosa que llamase su atención. Una vez, cuando una revista de viajes publicó un especial sobre la cultura ecuatoriana, la compró y se sentó durante horas observando las fotografías y prácticamente memorizó todo el artículo, procurando aprender cuanto podía sobre el pueblo en el que él trabajaba. En ocasiones, sin quererlo, se preguntaba si alguna de las mujeres que había allí lo habría mirado alguna vez con el mismo deseo que ella sentía. También escaneó microfichas de páginas de periódicos o publicaciones médicas buscando información de la vida de Paul en Roleche. Sentía curiosidad, aunque nunca le mencionó que lo hacía. Como a menudo decía él en sus cartas, se trataba de una persona que no quería volver a ser nunca. Encontró un artículo publicado con una foto suya en la cabecera. El texto decía que tenía 38 años. Al mirar aquel rostro vio por primera vez el aspecto que Paul tenía cuando era mucho más joven. Aunque le reconoció de inmediato, algunas diferencias llamaron su atención y le resultaron desconocidas. El cabello más oscuro estaba peinado a un lado, no tenía arrugas en la cara y su expresión era demasiado seria, casi dura. Se preguntó qué pensaría él ahora, el artículo, si le importaría en lo más mínimo. También encontró algunas fotografías suyas en viejos ejemplares de New and Observer de Raleigh, donde aparecía con el gobernador o asistiendo a la inauguración de la nueva ala del Hospital Duke Medical Center. Se dio cuenta de que no parecía sonreír en ninguna fotografía. Se trataba de un Paul diferente, al que ni siquiera podía percibir. En marzo, sin ningún motivo concreto, Paul se las arregló para mandarle rosas a casa, y a partir de entonces llegaron todos los meses. Ella dejaba los ramos en su habitación, suponiendo que finalmente los chicos se darían cuenta si dirían algo al respecto. Pero estaban tan inmersos en su propio mundo que nunca lo hicieron. En junio volvió a Rodante para pasar un fin de semana largo con Jean. Esta parecía tensa cuando ella llegó, como si aún intentara imaginarse lo que había trastornado a Adrián la última vez que había estado allí. Pero después de hablar tranquilamente durante una hora, Jean volvió a ser la de siempre. Adrián paseó varias veces por la playa aquel fin de semana en busca de otra Concha, pero no encontró ninguna
que no hubieran roto las olas. Cuando regresó a casa, había una carta de Paul con una fotografía que Mark le había hecho. Al fondo se veía la clínica y aunque Paul estaba más delgado que hacía 6 meses, se le veía sano. Adrián apoyó la foto en el salero y el pimentero mientras le escribía una respuesta. En su carta, él le pedía una fotografía suya y ella buscó en sus álbumes hasta encontrar una que le apeteciera regalarle. El verano fue húmedo y caluroso la mayor parte de julio. Lo pasó dentro de casa, con el aire acondicionado en marcha. En agosto, Mark se fue a la universidad y Amanda y Dan volvieron al instituto. A medida que las hojas de los árboles se volvían de color ámbar bajo el delicado sol de otoño, Adrián empezó a pensar en las cosas que Paul y ella podrían hacer juntos a su regreso. Se imaginaba que iban a Biltmore-Stadt, en Asheville, para ver las decoraciones de las fiestas. Se preguntaba qué pensarían de él los chicos cuando viniera a cenar en Navidad, o qué haría Jan cuando reservaban una habitación en el Inn a nombre de los dos, justo después de Año Nuevo. Seguro, pensaba Adrián con una sonrisa, que Jan levantaría una ceja. Conociéndola, al principio no diría nada y optaría por pasearse con cara de suficiencia, dando a entender que ella ya lo sabía desde el principio y que esperaba su visita. Ahora, sentada al lado de su hija, Adrián recordaba todos aquellos planes y pensaba que en determinados momentos del pasado casi había creído que realmente se cumplirían. Solía imaginarse los escenarios con todo detalle, pero últimamente se había olvidado a no hacerlo. El dolor que siempre sentía al placer de aquellas fantasías la dejaba con una sensación de vacío, y sabía que era mejor invertir su tiempo en aquellos que tenía a su alrededor, aquellos que todavía formaban parte de su vida. No quería volver a experimentar nunca la tristeza que comportaban aquellos sueños. Sin embargo, algunas veces, a pesar de sus mejores intenciones, sencillamente no podía evitarlo. Caray, murmuró Amanda al terminar de leer la nota y entregársela otra vez a su madre. Adrián la dobló en sus pliegues originales, la dejó a un lado y sacó la fotografía de Paul que le había dejado Mark. Este es Paul, dijo. Amanda cogió la foto. A pesar de su edad, era más guapo de lo que había imaginado. Se quedó mirando aquellos ojos que al parecer tanto habían cautivado a su madre. Un instante después sonrió. Ya entiendo por qué te gustó. ¿Tienes más? No, dijo, es la única. Amanda asintió observando otra vez la imagen. Lo has descrito muy bien, vaciló. ¿Mandó alguna foto de Mark? No, pero se parecen mucho, dijo Adrián. ¿Lo conociste? Sí, contestó. ¿Dónde? Aquí. Amanda levantó las cejas. ¿En casa? Se sentó donde estás tú ahora. ¿Dónde estamos nosotros? En la escuela. ¿Dónde estábamos nosotros? En la escuela. Amanda sacudió la cabeza intentando procesar esta nueva información. Esta historia se está volviendo muy confusa, dijo. Adriana miró a lo lejos y luego se levantó lentamente de la mesa, mirando mientras salía de la cocina, murmuró. Para mí también lo era. Hacia octubre, el padre de Adriana se había recuperado de un poco de sus anteriores ataques, aunque no lo suficiente como para abandonar la residencia. A lo largo de todo el año, Adrián le había dedicado su tiempo, como siempre, haciéndole compañía y procurando que tuviese lo más a gusto posible. Mediante una cuidadosa administración, consiguió ahorrar el dinero suficiente para mantenerle en la residencia de ancianos hasta abril. Pero después de eso se encontraría sin saber qué hacer, como las golondrinas a Capistrano. Esta preocupación siempre regresaba a su cabeza,
aunque hacía cuando podía para ocultarle a él sus miedos. La mayoría de las veces cuando llegaba el televisor estaba a todo volumen, como si las enfermeras de la mañana creyeran que el ruido podía disipar de algún modo la niebla de su mente. Lo primero que hacía Adriane era apagarla. Aparte de las enfermeras, era la única visita que su padre recibía con regularidad. Aunque comprendiera que sus hijos se resistieran a ir, de todos modos le habría gustado que lo hicieran. Siempre había pensado que era importante pasar tiempo con la familia, tanto en las buenas épocas como en las malas, pues siempre había algo que aprender. Su padre había perdido la capacidad de hablar, pero ella sabía que comprendía a quienes le hablaban. Con la parte derecha de la cara paralizada, tenía una sonrisa torcida que ella encontraba muy simpática. Se requería paciencia y madurez para no hacer caso al aspecto exterior y ver el hombre que había sido antes. Y aunque sus hijos la habían sorprendido a veces demostrando poseer esas cualidades, normalmente se incomodaban cuando los llevaba a visitar a su abuelo. Era como si, al mirarlo, viesen un futuro al que no podían imaginar enfrentarse, y les asustaba la idea de que también ellos podían acabar de aquel modo. Ella le ahuecaba las almohadas antes de sentarse en la cama. Luego le cogía una mano y hablaba. La mayoría de las veces le ponía al día sobre los acontecimientos recientes o sobre la familia o sobre cómo les iba a los chicos. Él la miraba sin apartar los ojos de su cara, comunicándose en silencio del único modo que podía. Sentada a su lado, ella recordaba inevitablemente su infancia, el aroma a agua belva de su padre, cómo echaban heno en el establo, el roce de su barba cuando ella le daba un beso de buenas noches, las tiernas palabras que le decía siempre desde que era pequeña. La víspera de Halloween fue a visitarlo, consciente de lo que tenía que hacer y pensando que ya era hora de que él lo supiera. Tengo que contarte algo, comenzó. Luego, con la mayor sencillez posible, le habló de Paul y de cuánto significaba para ella. Cuando hubo terminado, se preguntó qué pensaría su padre de lo que acababa de contarle. Su cabello blanco era cada vez más escaso y sus cejas parecían bolas de algodón. Entonces dibujó una sonrisa torcida, y aunque no emitió ningún sonido, movió los labios y ella supo lo que intentaba decir. Adrián se le hizo un nudo en la garganta, se inclinó sobre la cama y apoyó la cabeza en su pecho. Él posó su reconfortante mano en la espalda de su hija y la movió débilmente, suave y ligera. Debajo de ella, Adrián podía sentir las costillas de su padre, ya frágiles y quebradizas, y el delicado latido de su corazón. «Oh, papá», susurró, «yo también estoy orgullosa de ti». En la sala de estar, Adriane fue a la ventana y descorrió las cortinas. La calle estaba vacía y alrededor de cada farola brillaba un halo de luz. En algún lugar, a lo lejos, un perro ladró para espantar a un intruso, real o imaginario. Amanda estaba aún en la cocina, pero su madre sabía que acabaría por ir a su lado. Había sido una larga noche para ambas. Adriane apoyó un dedo en el cristal. ¿Qué habían sido ella y Paul? ¿Qué habían representado el uno para el otro? Ni siquiera entonces estaba segura. No había una forma sencilla de definirlo. No había sido su esposo ni su prometido. Llamarle novio hacía que pareciese un capricho de adolescente, y el calificativo de amante marcaba tan solo una pequeña parte de lo que había compartido. Él era la única persona, pensó, que parecía eludir cualquier definición. Se preguntó cuánta gente podría decir lo mismo sobre alguien que formara parte de su vida. Sobre su cabeza, el círculo de la luna estaba rodeado de nubes de color añil que avanzaban hacia el este con la brisa. Para la mañana siguiente estaría lloviendo en la costa. Adrián se convenció de que había hecho bien al no enseñarle las demás cartas a Amanda, que habría sido leyéndolas.
Tal vez los detalles de la vida de Paul en la clínica, o de los días que pasó allí, o cómo había evolucionado su relación con Mark. Todo ello estaba claramente expuesto en las cartas, al igual que sus pensamientos, sus esperanzas y sus miedos, pero no era necesario que las leyera para lo que ella esperaba transmitirle a Amanda. Las cosas que había apartado serían suficientes. Sin embargo, sabía que cuando Amanda se hubiera ido, ella volvería a leer todas esas cartas, aunque solo fuese por lo que había hecho esa noche. Bajo la luz anaranjada de la lámpara de su mesita, recorrería las palabras con los dedos, saboreándolas una por una, pues para ella tenían un valor que cualquier otra de sus posesiones. Esa noche, a pesar de la presencia de su hija, Adriana estaba sola, siempre lo estaría. Lo supo hacía un rato en la cocina cuando relataba su historia, y lo sabía ahora, de pie junto a la ventana. A veces se preguntaba en quién se había convertido si Paul si no hubiese entrado en su vida. Tal vez se hubiera casado otra vez, y aunque sospechaba que habría sido una buena esposa, a menudo se preguntaba si hubiera escogido a un buen marido. No habría sido fácil. Algunas de sus amigas, viudas o divorciadas, se habían vuelto a casar. La mayoría de los caballeros con quienes lo habían hecho parecían bastante agradables, pero no tenían nada que ver con Paul. Con Jack, tal vez, pero no con Paul. Ella creía que el romance y la pasión eran posibles a cualquier edad, pero habían escuchado a suficientes amigas suyas como para saber que muchas relaciones acababan representando más molestias de las que valían la pena. Adrián no quería estabilizarse con un marido con los que tenían sus amigas, no cuando tenía unas cartas que le recordaban lo que se estaría perdiendo. Un nuevo marido susurraría, por ejemplo, las palabras que Paul había escrito en su tercera carta, palabras que ella había memorizado desde el primer día que las leyó. Al dormirme sueño contigo y cuando despierto desearía tenerte en mis brazos. Al menos este tiempo separados me ha hecho estar más seguro de que quiero pasar todas mis noches a tu lado y todos los días en tu corazón. O estas otras de su última carta. Cuando te escribo, siento tu aliento e imagino que cuando lees mis palabras, tú sientes lo mismo. ¿Te ocurre lo mismo a ti? Estas cartas son una parte de nosotros, una parte de nuestra historia, un recuerdo perenne de hasta dónde hemos llegado. Gracias por ayudarme a sobrevivir este año, pero sobre todo, gracias por adelantado, por todos los años que están por venir, o incluso estas después de que él y Mark discutieran a finales de verano, cosa que inevitablemente lo deprimió. Hay muchas cosas que deseo estos días, pero por encima de todo, desearía que estuvieras aquí. Es extraño, pero no puedo recordar la última vez que lloré antes de conocerte. Ahora, en cambio, las lágrimas surgen con facilidad, pero tú sabes cómo hacerme ver que mi tristeza vale la pena y explicas las cosas de tal forma que mitigas mi dolor. Eres un tesoro, un regalo, y cuando volvamos a estar juntos, pienso abrazarte hasta que se me agoten los brazos y ya no pueda más. A veces pensar en ti es lo único que me impulsa a seguir adelante. Contemplando la luz lejana de la luna, Adrián supo la respuesta. No, pensó, nunca volvería a encontrar a un hombre como Paul. Mientras apoyaba la cabeza en un frío cristal, sintió la presencia de Amanda detrás de ella. Adrián suspiró, pues sabía que había llegado el momento de poner el punto final. Iba a venir en Navidad, dijo Adrián, con una voz tan suave que Amanda tuvo que esforzarse para oírla. Yo ya lo había dispuesto todo, había reservado una habitación de hotel, dijo, pero para poder estar juntos la noche de su regreso, incluso compré una botella de Pinot Grigio. Hizo una pausa. En la mesa hay una carta de Mark que lo explica todo. ¿Qué ocurrió? En la oscuridad, finalmente Adrián se dio la vuelta. Su rostro estaba medio cubierto por las sombras y ante la expresión de su madre, Amanda se estremeció.
Adrián necesitó un momento para responder mientras las palabras flotaban en la oscuridad. ¿No lo sabes?, murmuró.